le vamos a presentar a Germán Cantón, que nos va a dar esta disertación que nos arrima en esta oportunidad Seba, el laboratorio, así que queremos agradecerles también a ellos. La charla tiene un título que es Enfermedades clostridiales en engorde a corral, como pregunta, y bueno, Germán nos va a desasnar un poco sobre todo esto. Lo voy a presentar, Germán, mientras, si querés, vas compartiendo la pantalla. Tenés la posibilidad de compartirla, sí. Germán es veterinario, egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad de Tandil, en el año 2004. Durante 2002 y 2003 realizó la residencia interna en sanidad animal en la Estación Experimental de INTA Balcarce, obteniendo el título de especialista en sanidad animal. En 2013 finalizó su doctorado en la Universidad de Edimburgo, Escocia, estudiando la patogénesis de la neosporiosis bovina, una de las principales causas de abortos en esta especie. Se desempeña realizando actividades en el Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado del INTA Balcarce y colaborando con la Residencia Interna en Sanidad Animal. Además, participa en el Grupo de Sanidad Animal en diferentes proyectos de investigación. Germán ha publicado trabajos en revistas de divulgación general y científica, resúmenes en congresos y jornadas nacionales e internacionales, y además realiza tareas de extensión a profesionales del sector en diferentes áreas de sanidad animal en rumiantes. Germán, todo tuyo y adelante, gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por la invitación, especialmente al laboratorio SEBA, que fue quien me invitó a participar de esta jornada y hablar un poco sobre este tema. Y bueno, como está planteado ahí, estuvimos charlando ahí con algunos colegas, que algunos se sorprendían o no por la temática, y bueno, está planteado justamente en signos de interrogación, porque más que nada la idea de la charla es por ahí desmitificar un poco el impacto que a veces tienen las enfermedades, o que se le da a las enfermedades clostridiales en los sistemas de engorde a corral y en sistemas de producción de carne bovina en general. Y más que nada, más que las enfermedades clostridiales, para hablar un poco sobre, desmitificar un poco el tema de enterotoxemia, que es una de las enfermedades clostridiales que se pueden diagnosticar en rumiantes. Pero bueno, como para ir desmitificando un poco, la charla originalmente estaba planteada para hablar un poco de enfermedades que se manifiestan clínicamente como muerte súbita, animales que mueren repentinamente en un corral, por ejemplo, y que muchas veces se hace el diagnóstico de enterotoxemia, un diagnóstico clínico, a veces digamos, con falta de detalles como para poder ser tan certeros y ser tan firmes en ese diagnóstico. Siempre arranco las charlas, ya sea la parte reproductiva o esto es más que nada porque trabajamos en esto, ustedes, los veterinarios, agrónomos, todos los que trabajan en el sistema de producción de bovinos en particular, y son datos de previsiones, estimaciones que hay de lo proyectado de consumo de carne y leche, en este caso nos importa por ahí el consumo de carne, estimaciones de la FAO, donde comparan qué es lo que se espera para el año 2050 y comparando con lo que había el consumo del año 2010. Y vemos que se espera un aumento en 160% en la demanda mundial de carne, de proteína de calidad. Y básicamente los sistemas de producción nuestros ganaderos deberían ser capaces no solo de cubrir una demanda local, interna, mercado interno de carne, sino tener en cuenta este mercado externo y que va a ser cada vez más exigente, donde los países van a empezar a competir, a mejorar su eficiencia, que es justo lo que viene después, y donde por ahí lo que vemos en los sistemas de producción nuestros argentinos es donde la eficiencia a veces escapa un poco en diferentes puntos. Por ahí lo vemos muy llamativamente a veces en lo que es cría en la fábrica de esos terneros, donde vemos bajas tasas reproductivas a nivel nacional, bajos índices de destete, si bien con variabilidad por ahí de zona a zona y de productor a productor. Hoy en día seguimos destetando un ternero, digamos, de cada 10 vacas que entran al servicio, nos dan todos los años 6 terneros, o sea que siempre tenemos esas 4 vacas improductivas en nuestros sistemas de cría que nos hacen ineficientes y que de afuera nos van a empezar a castigar un poco por ahí si no mejoramos en eso. Y después, básicamente, que obviamente yo como criador, si logro esos terneros, lo que pretendo lograr es el ternero más pesado posible al momento del destete, porque yo voy a estar vendiendo kilos de carne por superficie utilizada para eso, y esa es la forma por ahí de compararnos por ahí mejor con otros países.
Y después hay otros aspectos donde podemos llegar a plantearlo y compararnos con otros países, como bueno, tasa de extracción y productividad del stock, que eso posiblemente justamente con el sistema de engorde a corral muchas veces se ha mejorado esos índices. Pero bueno, son cosas parámetros que tenemos que tener en cuenta para empezar a compararnos. En los sistemas de producción bovina hay diferentes aspectos que son, como menciono ahí, pilares de la producción animal, ya sea la nutrición, que por ahí en engorda corrales es una parte muy importante, el manejo de esos animales, ya sea previo al ingreso a los corrales, durante la llegada de los animales a los corrales y durante la estadía en los corrales. Y muchas veces vemos mucho problema sanitario y clínico después en los animales en este sentido, por alguna alteración, sobre todo en el manejo de esos animales que ingresan a los corrales. Después la sanidad obviamente es una pata importante y uno como veterinario sanitarista siempre suele focalizarse en este aspecto, y si bien hay varias enfermedades, sobre todo algunas enfermedades infecciosas que son causa importante de pérdida de animales en los corrales, seguramente ya han tenido alguna charla sobre el tema, sobre todo el impacto que tiene la enfermedad respiratoria, las neumonías en los engorda corral. No va a ser el enfoque de esta charla, pero vamos a hablar un poquito como de rebote sobre ese tema. Y después la genética de esos animales que uno mete al corral, que obviamente es el comportamiento que puedan llegar a tener productivo, va a ser diferente de acuerdo a sus características genéticas. Y básicamente la charla mía de hoy va a estar enfocada principalmente en estos tres aspectos: nutrición, sanidad y manejo, porque muchas veces van de la mano, y no tanto en la parte de genética, porque bueno, no es mi temática. Dentro del punto de vista de la sanidad, hay diferentes enfermedades, patologías que pueden llegar a alterar en un engorda corral, generarte problemas en un engorda corral. Estas enfermedades muchas veces uno lo clasifica en infecciosas, parasitarias, tóxicas, metabólicas o misceláneas, de acuerdo al origen, ya sea si son bacterias, virus las que provocan, si es algún parásito, si es alguna toxina que puede estar presente en alguno de los subproductos o en alimentos que se les incorpora a los animales. Algunas enfermedades metabólicas que son por ahí bastante frecuentes en engordes a corral, sobre todo bueno, como característica frecuente, por ejemplo, la acidosis como enfermedad metabólica, y misceláneas que son, bueno, todo lo que no entra en las categorías anteriores. Y muchas de estas enfermedades, el problema que tenés, aparte del impacto productivo de mortandad que uno puede llegar a tener por la presencia de estas enfermedades, es el impacto subclínico que tiene a veces, productivo básicamente, los animales, lo que dejan de ganar peso cuando son afectados por alguna de estas patologías. Y bueno, básicamente la sanidad durante la invernada o el engorde, en este caso, a corral, depende de muchos factores. En definitiva, va a depender de la sanidad con la que se criaron esos terneros al pie de la madre. Está muy sabido que hay varias enfermedades que pueden llegar o problemas de manejo que pueden ocurrir en los terneros al pie de la madre, que pueden tener un impacto productivo futuro de esos animales, y después cuando ingresan a los corrales. Y obviamente después por la sanidad que sufren o que tienen que prevenirse o tener durante el engorde, durante el encierre en particular. Pero son cosas que muchas veces, sobre todo cuando uno es un engordador donde no conoce el origen de los animales, no sabe qué es lo que pasó previamente, a qué estuvieron expuestos, qué plan sanitario tuvieron previamente, como para tener una idea. Entonces por ahí muchas veces al ingreso, cuando no se conoce cuál es el historial sanitario de esos animales, se hace la aplicación de esos calendarios sanitarios tan estrictos y complejos que se hacen al ingreso, ese acondicionamiento que se le hace a los ingresos a los corrales a los animales. Y la sanidad en los sistemas de engorde intensivos como son estos, obviamente es muy diferente a los problemas sanitarios que pueden ocurrir en un sistema extensivo. Cuando hablamos de un sistema extensivo, por ejemplo, de engorde pastoril, donde los principales problemas, por ejemplo, puede llegar a ser las parasitosis gastrointestinales, no suelen ser un problema complejo en los engordes a corral cuando se hace por lo menos, tenemos algún registro de problemas cuando no se hacen las cosas bien al ingreso, sobre todo, pero en líneas generales los problemas de parasitosis gastrointestinales en los engordes a corral no suelen ser un problema clínico importante. Entonces también hay mucha variabilidad respecto a eso. La mayoría de la casuística que les voy a mostrar acá es lo que surge del historial del Servicio de Diagnóstico Veterinario del INTA Balcarce. El año pasado se cumplieron 50 años de su funcionamiento, acá en Balcarce, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.
La casuística nuestra, como ven, está bastante focalizada a provincia de Buenos Aires y a la zona de influencia del INTA, de Balcarce, pero a veces nos toca salir de la provincia y recorrer otros planteos, otras regiones con situaciones epidemiológicas para algunas enfermedades diferentes a las nuestras. Sobre todo con algunas enfermedades puntualmente que son más frecuentes, que son endémicas, por ejemplo, en el NOA, el NEA, y que no tenemos tanto impacto nosotros, pero vamos a hablar un poquito porque algunas nos pueden pegar también, la hemos visto, por ejemplo, en algún engorde corral. Yo siempre muestro este historial en problemas sanitarios en engorde corral nuestro de acá de Balcarce, y hago la salvedad para, digamos, que esta información, reconocemos que es una información que está sesgada porque son problemas sanitarios que por ahí el veterinario asesor de un engorde corral no puede resolver, y tiene que recurrir a nosotros para que por ahí a veces les demos una mano para tratar de hacer la resolución diagnóstica de ese problema. Y si bien se sabe que, por ejemplo, en los engordes a corral, la principal problemática sanitaria son las neumonías, la enfermedad respiratoria, acá la vemos en realidad en segundo lugar, y a nosotros lo vemos con mucha mayor frecuencia, por ejemplo, las intoxicaciones con ionóforos, con monencina, la salocid, porque son problemas que por ahí con un veterinario que nunca tuvo experiencia de esta problemática, quizás la primera vez que le pasa algún problema de este tipo puede llegar a tener problemas en resolverlo y necesitan, a veces nos convocan para tratar de dar una mano en esto. Y hay otras varias enfermedades que pueden ocurrir, polioencefalomalacia, acidosis de nuevo, es una enfermedad que puede llegar a ser muy frecuente, sobre todo en el periodo de adaptación y cuando no se hacen las cosas bien en los engordes a corral, pero de nuevo, es un problema clínico que normalmente los veterinarios lo suelen reconocer tempranamente y resolver. Muchas veces nos pasa en los casos de polioencefalomalacia secundarios a cuadros de acidosis. Y otros problemas infecciosos, por ahí no tan con menor frecuencia, como vemos acá, algún desbalance mineral, listeria, leptospira, algunas enfermedades infecciosas que pueden llegar a ocurrir. En cambio, cuando pasamos a este tipo de información, que es la información que maneja Carlos Margineda, de INTA Marco Juárez, él es veterinario, trabaja en el grupo del servicio de diagnóstico del INTA Marco Juárez, donde tiene un relevamiento, hizo este relevamiento de problemas sanitarios y causas y porcentaje de mortandad en un feedlot hotelero en Santa Fe entre el año 2011 y 2015. Él lo que ve, obviamente, que el principal problema sanitario son las neumonías, es la enfermedad respiratoria, con un pico fuerte en los momentos de ingreso a los corrales. Vemos acá como se ve, los animales venían con este porcentaje de ocupación. Cuando empiezan a ingresar la mayor cantidad de animales a los corrales, es generalmente donde vas a empezar a tener problemas respiratorios, y es donde mayor frecuencia tiene. Y después medio se mantiene durante el año como causa, sobre todo en la primera mitad del año, asociado a ese tipo de cuestiones de manejo, más que nada más allá de la parte sanitaria y de qué agente infeccioso está dando vuelta. Y después los problemas digestivos, que son problemas durante todo el año, sobre todo generalmente asociados, en líneas generales, suelen ser acidosis, después vamos a ir hablando un poquito sobre este tema, suelen ser acidosis y generalmente asociados a algún por ahí desmanejo que se hace puntualmente en algún momento determinado con los animales, con el suministro de la dieta, que lleva a este tipo de problema sanitario. La charla de hoy estaba planteada más que nada hablar un poco sobre muerte súbita, sobre enfermedades que provocan como signo clínico la muerte súbita, que en definitiva, si uno lo piensa así, es la ausencia de signos clínicos, el animal que aparece muerto en un corral, sin mucho otro signo visto, y lo digo visto o registrado, anotado en una planilla previamente. Hay varios trabajos, sobre todo de afuera, no hay tantos trabajos de acá de Argentina, donde un poco se desmitifica el tema de la muerte súbita, y que en realidad, ¿qué es lo que uno encuentra cuando uno hace la necropsia y abre los animales que murieron de aparente muerte súbita? Vamos a ver que hay, en la mayoría de los casos, enfermedades que evidentemente no fueron muerte súbita. Ese animal estuvo con signos previamente, que por alguna razón de falta de personal o no entrenamiento del personal en identificar el signo clínico, puede llegar a pasar desapercibido y el animal muere en el corral. Se lo define como eso, obviamente la aparición de ganado encontrado muerto de manera inesperada, sin una enfermedad clínica previa. Eso es lo que se reporta en la bibliografía como muerte súbita, sin observar nada clínicamente antes, pero en realidad se sabe cuando uno empieza a hacer necropsia de estos animales que mueren aparentemente de muerte súbita, muchas veces te das cuenta de que en realidad hubo una observación clínica incompleta o inadecuada de esos animales. Por alguna razón, esos animales
era evidente que tendrían que haber manifestado signología clínica, pero por alguna razón no fue observada. Es un trabajo de afuera, ven, bastante viejo, del año 76, este trabajo de Estados Unidos, donde analizaron todas las causas de muerte súbita en animales de engorda corral, en bovinos de engorda corral, este trabajo de varios años. Se hizo un seguimiento en varios feedlots durante 14 meses, donde en ese periodo de tiempo se habían encerrado 400.000 animales en esos corrales, en esos feedlots que fueron analizados. De esos 400.000 animales habían muerto 4.000 animales, o sea que habían registrado una mortalidad media del 1%. El 1% de los animales que ingresaron durante ese periodo de tiempo a los corrales habían muerto. Y de esos vemos que el 30%, según los registros, las planillas de esos corrales, eran por muerte súbita. ¿Tá? Un número importante, casi un tercio de los animales que se morían en los corrales, según las planillas, eran muerte súbita. Entonces, lo que se plantearon en este trabajo, bueno, a ver, ¿es realmente muerte súbita? Abrimos los animales, hacemos necropsia, para tratar de ver qué era lo que observaron. Hicieron necropsia en esos animales para determinar las posibles causas. Y en realidad, durante las necropsias y toma de muestra y análisis de laboratorio, se detectaron 11 problemas sanitarios diferentes, 11 enfermedades diferentes, pero en realidad que solo 4 de esas 11 enfermedades que se diagnosticaron clínicamente se caracterizan por un curso clínico corto que podría dar muerte súbita. El resto de las enfermedades, las otras 7 enfermedades que se diagnosticaron, eran enfermedades que evidentemente ese animal había presentado signos y no había sido observado durante la dada de comer, las recorridas de los corrales. Entonces, lo que evidenció, y lo que evidencia generalmente, y lo que vemos muchas veces nosotros en las visitas a engordes a corral, que el problema generalmente viene asociado a algún otro tipo de problema, y que realmente la muerte súbita no es tan así, sino que es la no observación del signo clínico, pero evidentemente ese animal tuvo que tener signos clínicos. Por ejemplo, de todos ese 30% de los animales que morían supuestamente en esos engordes a corral de muerte súbita, casi la mitad de los animales tenían lesiones severas de neumonías que evidentemente no habían sido observadas en las recorridas. Entonces, esto demuestra que, en definitiva, si ese animal tenía una afectación muy severa de los pulmones, de la pleura de esos animales, evidentemente ese animal había tenido signos clínicos, digamos, los signos clínicos que todos conocen como tan característicos de un cuadro de enfermedad respiratoria, de la neumonía en los corrales, pero bueno, no había sido observado, por ahí era muy poca cantidad de animales que pasaron desapercibidos en un corral muy grande, entonces inicialmente habían estado con el diagnóstico de muerte súbita. En el otro 20% de los casos eran animales que tenían lesiones compatibles con timpanismo, digamos, se hinchaban, o acidosis. Ahí lo doy medio, va de la mano, porque muchas veces el timpanismo suele ser secundario a la acidosis, al empacho de esos animales. Vamos a hablar un poquito al final de la charla sobre esto. Pero bueno, ya en definitiva, ya les muestro acá que casi el 60-70% de esos animales que habían muerto supuestamente de muerte súbita, evidentemente no fue muerte súbita, sino que fue otro problema, manejo sanitario, que llevó a que esos animales hayan muerto sin que el personal de campo hubieran observado los signos. Entonces, la conclusión del trabajo básicamente fue eso, que la muerte súbita muchas veces es el nombre equivocado para otros problemas con un curso más largo, un curso clínico más largo, que muchas veces producto generalmente de problemas de manejo, sobre todo en la parte de acidosis y timpanismo que va de la mano, por ahí no tanto a veces en la enfermedad respiratoria, o sí, puede ir de la mano con problemas de manejo, pero en líneas generales son eso, donde suele haber un diagnóstico equivocado y muchas veces por no abrir, y yo entiendo a veces que en situaciones de campo, en corrales con mucha cantidad de animales encerrados, por ahí no hay personal suficiente o capacitado para tratar de hacer necropsia, o tratar de identificar cuál es la causa del problema, y queda en el registro como muerte súbita. Y en realidad, si hablamos de muerte súbita, hay varias enfermedades que pueden llegar a provocar muerte súbita, y hasta ahí lo voy a tomar, porque en realidad muchas de estas enfermedades en general provocan signos clínicos previamente, pero a veces algunas tienen un curso bastante agudo, que no, sobre todo en un corral bastante poblado, puede llegar a pasar desapercibido el curso clínico. Hay enfermedades tóxicas, infecciosas, metabólicas, nutricionales y otras causas que pueden llegar a dar problemas de muerte súbita. Dentro de las tóxicas, por ejemplo, la intoxicación con urea es digamos, en líneas generales nosotros la verdad que en corrales no vemos mucho problema de intoxicación con urea, después vamos a hablar un poquito de cada una de ellas.
Nitratos, nitritos, ácido cianhídrico, no vemos mucho problema de estas dos en engordes a corral. Cardiotóxicos sí, que básicamente es ionóforos, monencina, como causal de una de las principales problemáticas que nosotros vemos, te puede dar muerte súbita, pero si empezás a prestar atención, en realidad los animales presentan signos previamente. Hepatotóxicos, la verdad que es raro tener problemas con hepatotóxicos vegetales, sobre todo plantas tóxicas en engorda corral, salvo que se usen algunos rollos contaminados con algunas plantas que pueden llegar a ser tóxicas. Intoxicación hídrica lo hemos visto en engordes a corral, sobre todo cuando hubo alguna falla de manejo, animales que por ahí, por alguna razón, en el verano quedaron un día encerrados sin agua y después vuelven a los corrales o vuelven a alguna cosa, podés tener problemas de intoxicación hídrica. Ergotismo, que es la intoxicación con clavíceps, por este hongo que puede estar presente en algún subproducto, lo hemos visto con problemas sanitarios en engorda corral, con muerte súbita. Dentro de las infecciosas, carbunclo, tenemos casos de carbunclo diagnosticados en engordes a corral. Acá están puestos en rojo estas tres, que son básicamente enfermedades clostridiales, justamente. Mancha, hemoglobinuria, enterotoxemia, son enfermedades clostridiales que pueden generar muerte súbita de los animales. Histófilus, que es también lo vamos a hablar un poquito después. Anaplasma, que es un parásito que te puede dar muerte súbita. Y después metabólicas nutricionales, acidosis, timpanismo. Lo pongo acá medio de la mano porque muchas veces el timpanismo que vemos en los corrales suelen ser secundarios de cuadros de acidosis. Y bueno, otras causas mucho menos frecuentes. Vamos a hacer hincapié en algunas de estas, medio por arriba, medio rápido. Urea, que es un suplemento nitrogenado no proteico, que en general, yo la verdad les cuento la historial acá nuestra de intoxicaciones con urea en los engordes, en la casuística de Balcarce, hay muy pocos casos de intoxicación con urea en engordes a corral. Generalmente cuando lo hay es por algún problema accidental y atrogenia. Hoy en día con la incorporación de urea, como se la incorpora normalmente la urea en las dietas, es muy raro tener problemas, salvo que haya un error muy grosero de mal mezclado de los animales, pero normalmente los cuadros de intoxicación con urea que nosotros vemos son accidentales, animales que están en pastoreo y por ahí quedó alguna montañita de urea cuando se hizo una fertilización de algún potrero vecino, cosas así. Es raro tener problemas en engorde a corral. No tenemos mucha casuística, la verdad, tenemos 1 o 2 casos hace tiempo diagnosticados de intoxicación con ureas en engorde a corral, y es realmente una muerte súbita, porque el animal no le da mucho tiempo cuando se lo expone a concentraciones altas, y como ven acá no precisa tanta cantidad, 0,3 a 0,5 gramos por kilo, el animal ya empieza a manifestar signos, y cuando come 1 gramo por kilo, un animal de 300 kilos comiendo 300 gramos de urea, muere. O sea que es bastante, y es aguda la muerte. Sin duda, esta es una causa bastante frecuente de muerte súbita, sobre todo cuando la primera vez, los primeros animales que mueren, después cuando empezás a prestar atención, me llegás a observar signos clínicos en los animales. Es la intoxicación con ionóforos, por ahí lo más conocida es monencina, pero hay otros ionóforos que también pueden llegar a provocar cuadros de intoxicación. Normalmente los ionóforos tienen estas ventajas terapéuticas y de prevención con las que se lo utiliza contra los coccidios, previene la acidosis, previene el empaste, mejora la conversión del alimento que uno le ofrece a los animales, pero si el animal se pasa de rosca, el animal es por ahí el hombre, en realidad tiene fallas por ahí en eso, y estos siempre están asociados generalmente a fallas humanas. Cuando hay alguna sobredosificación de esos animales, los animales pueden morir. Vemos acá que la dosis terapéutica, o sea, la dosis que el animal tiene que consumir, es de 1 a 3 miligramos por kilo de peso vivo, y la tóxica es bastante, 10 veces más. O sea que por ahí uno ve, y le parece raro que un animal se intoxique con ionóforos, pero vemos que es mucho más frecuente de lo que realmente se cree, generalmente por problemas de mal mezclado o sobredosificado en la dieta. Hoy en día con los núcleos donde ya viene incorporado la monencina en el núcleo, eso no es tan frecuente. Antiguamente cuando surgió y se compraba por ahí la bolsa de monencina y se le incorporaba, y el productor la incorporaba y la mezclaba, generalmente ahí eran mucho más severos los cuadros de intoxicación que veíamos que lo que vemos hoy en día. Y acá no se ve nada, pero bueno, en un análisis retrospectivo que se hizo sobre causas de intoxicación, en general, todas las causas de intoxicación, ya sea plantas tóxicas o el aplicado de algún producto, en los animales, un análisis retrospectivo que se hizo del año 2000 a 2013, acá en el INTA Balcarce, se vio que la intoxicación con ionóforos es la principal causa de intoxicación
diagnosticada acá en Balcarce. Tanto en engordes a corral como en algún tambo también, o en alguna suplementación en pastoreo. Pero bueno, en líneas generales la intoxicación con ionóforos es la principal causa de intoxicación dentro de todas las causas. Le pasa de largo a un montón de plantas tóxicas, a un montón de otros tipos de problemas. Generalmente la intoxicación con ionóforos clínicamente al principio, de nuevo, puede llegar a aparecer los animales con muerte súbita. Cuando uno empieza a mover los animales, el animal está con dificultad en la marcha, el animal no se quiere mover, el animal puede llegar a confundirse con un cuadro respiratorio. El animal, cuando uno hace un arreo para tratar de ver qué es lo que pasa, puede morir de manera súbita, sin manifestar muchos signos previamente, y esto está dado básicamente porque el ionóforo afecta el corazón de esos animales, entonces ante un ejercicio por ahí puede llegar a provocar el cuadro de muerte súbita. Muchas veces se puede llegar a confundir incluso las intoxicaciones con ionóforos con un cuadro de neumonía, porque puede llegar a predisponerte un cuadro de intoxicación con ionóforo no tan severo como para matar al animal, predisponerte para cuadros de complicaciones después de cuadros respiratorios. La intoxicación hídrica es una causa frecuente, sobre todo en el verano, sobre todo cuando sea por falta de manejo, básicamente. Se la conoce como, en el campo como encharque, básicamente es el problema de cuando los animales, por algún error o por alguna situación de manejo, quedan encerrados 1 o 2 días en un corral sin agua, después se los larga de nuevo con acceso al agua, y lo que hace que ese excesivo consumo de agua luego de la carencia lleve al problema clínico, que digamos, aparece algunas horas después de que pasa eso, después que los animales toman acceso, consumen bastante cantidad de agua, y pueden llegar a tener signos clínicos durante 2 o 3 días los animales, pero siempre generalmente cuando uno hace la anamnesis está asociado a problemas de transporte, arreos y encierres, y ponía por ahí el videito ese recién, porque es un hallazgo bastante habitual clínico de los animales, ni bien mueren, esa salida de abundante cantidad de agua del contenido ruminal que empieza a salir. Es un signo clínico bastante frecuente. Como les mencionaba, el ergotismo es, de nuevo, una causa frecuente de intoxicación también, y esto es generalmente asociado al verano, donde los animales que tengan acceso a alguna dieta que contenga algún subproducto o algún alimento que esté contaminado con este hongo, que es Claviceps purpurea, que es un hongo endófito que puede parasitar diferentes gramíneas, que por ahí uno dice, bueno, en el corral, ¿por qué puedo tener endófito de una gramínea? Lo hemos visto en algunos casos, cuando por ahí se da algún subproducto, por ejemplo, algún afrechillo. Hace varios años había problemas con los afrechillos, que esos trigos que venían muy contaminados con ryegrass, donde ese ryegrass tenía clavíceps y quedaba por ahí como residuo en algunos afrechillos. Los últimos casos que hemos tenido en engorda corral, que es el que le voy a mostrar yo después, es un caso donde se usaba un barrido de cosecha forrajera. Esto pasó hace unos años, un verano en enero en el sur de la provincia de Santa Fe, casos muy graves de esto, en engordes a corral. Básicamente este hongo tiene unas toxinas que son organocaloides, que son las mismas toxinas que tiene la festuca tóxica, el hongo de la festuca, básicamente. Y lo que hace la dificultad del animal para regular la temperatura. Entonces el animal, consumiendo organocaloides y expuestos a temperatura ambientes elevadas, hace que ese animal muera de golpe de calor, digamos, y ese dato es importante. Este es un caso que tuvimos nosotros en el norte de la provincia de Buenos Aires hace 3 años, durante febrero, si mal no recuerdo, ahora está la gráfica después. Vemos los animales con la dificultad que estaban metidos en tratando de meter en el agua, sin nada de sombra, con el cuello estirado, tratando de respirar, y los animales, era bastante característica la presentación clínica, y bueno, ahí lo que hay que hacer es tratar de investigar, a ver en la dieta qué eran los que estaban consumiendo para predisponerla, digamos. Generalmente el cuadro, aparecían ellos, según lo que mencionaban en el campo, era muerte súbita, sobre todo a la tarde, después del mediodía, animales que aparecían muertos en esos cuadros. Y este fue el historial justamente de ese caso, donde vemos qué era lo que pasaba los días 15, 16, 17 de febrero. Nosotros fuimos acá, justo nos tocó ir el día donde hizo la temperatura ambiente más elevada, promedio temperatura ambiente de ese día, en promedio hizo 28 grados, a la tarde hizo 36 grados cuando estuvimos en el campo, había bastante humedad también ambiente, y ahí se ve bien de la mano cómo fue ocurriendo la mortandad en las barras
están las cantidades de animales que murieron. Acá el día que nosotros visitamos el campo murieron 25 animales en los corrales, y fue el día donde hizo más temperatura ambiente, y se ve bien de cómo va de la mano. Los días de mayor temperatura ambiente eran cuando los animales morían. Y algo que me mencionaban ellos era eso. Nosotros llegamos a media mañana al campo y no se vio, la verdad que no veíamos mucho signo clínico en los animales, y dice, bueno, quédense hasta la tarde para ver, y es verdad, cuando volvimos a la tarde a los corrales, digamos, estaba quedando el tendal de animales ahí. Signos más evidentes durante las horas de más calor, los días frescos se observaba recuperación, y muerte cuando los animales se exponían a temperaturas mayores de 30 grados centígrados. A veces no necesariamente podés tener estrés térmico con los animales, no necesariamente los animales tienen que consumir ergoalcaloides. Si se dan las condiciones climáticas de mucha temperatura ambiente y mucha humedad ambiente, eso puede llegar a ser suficiente para que los animales manifiesten estrés térmico y los animales mueran en un corral por estrés térmico. Más allá de las condiciones de manejo y la calidad de los corrales, este caso puntualmente ocurrió también a principio del año pasado. Sospechábamos que era un problema de ergoalcaloides, revisamos toda la dieta y no había ergoalcaloides en la dieta. El único dato concreto de esos animales era que habían estado expuestos a esa tarde, de mucha temperatura y humedad ambiente, por lo que era también, de nuevo, podés llegar a tener muerte y muertes súbitas por estrés térmico sin tener que estar consumiendo ergoalcaloides. Carbunclo, que es una conocida infecciosa producido por una bacteria, Bacillus anthracis. Tenemos casos de muerte en corral. Este caso puntualmente ocurrió, ya se ven acá, hace muchos años, en el año 2005. Los animales llegaron al corral, esto fue acá cerca, partido de Lobería, los animales llegaron al corral el 16, si mal no recuerdo, 16 de febrero, 16 de marzo me parece que fue, llegaron al corral sin ningún problema todos estos primeros días, y acá el 21 murieron 3 animales, el 22 mueren 4 animales, y el 23 cuando fuimos nosotros muere un animal, y los animales aparecían muertos, no veían mucho más signos. Se murió el 1,6% de los animales. Cuando empezamos a investigar, fuimos a hacer necropsia, había lesiones compatibles con carbunclo, que es el vaso de la pajarilla agrandada de estos animales, de estos terneros. Si bien el carbunclo no es la enfermedad clínicamente, no suele afectar tanto a esta categoría de animales, si se dan las condiciones puede llegar a darse. Y cuando se empezó a investigar un poquito, lo que estaba pasando es que se estaba desarrollando justo un brote de carbunclo en el campo de origen, en el campo de cría. Por eso es lo que digo yo, la importancia de la sanidad de origen de esos animales. Se estaba desarrollando un brote de carbunclo en las vacas, en la madre de estos terneros. Se apuró para hacer un destete para sacarnos de encima los terneros, se vendieron esos terneros, llegaron a este corral y se empezaron a morir los terneros en este corral. Son enfermedades que te podés tener hasta una semana de periodo de incubación, o sea que tranquilamente podés llegar a tener carbunclo en encierres. Es raro que lo tengas ya animales que tengan más de un mes, salvo que la bacteria, las esporas de la bacteria estén en el ambiente de los corrales en particular, pero no para este tipo de presentación. Histophilus es una bacteria que provoca muchos cuadros clínicos diferentes. Por ahí en general en los guardacorrales se lo conoce principalmente por la neumonía, que es uno de los agentes bacterianos que da cuadros de neumonía, de enfermedad respiratoria, que te da este tipo de neumonía así como se ve acá. Te puede dar cuadros neurológicos, signos neurológicos en esos animales, con lesiones en el cerebro, como se ve acá en la foto del medio. Y te puede dar te puede dar abortos, te puede dar muchos cuadros clínicos, y uno de los cuadros clínicos que te puede llegar a dar es uno de miocarditis, esta lesión muy focalizada, muy chiquita acá, en el corazón de los animales, que si tienen esta presentación clínica, el animal puede morir de manera súbita. No suele ser un brote, digamos, donde mueran mucha cantidad de animales por esta presentación clínica. Pero bueno, es una presentación clínica donde si se dan las condiciones, y ya te digo, si alguien no tiene tanta experiencia en hacer necropsia, como pueden ver, la pared del corazón es un foquito muy chiquito. Si uno no revisa con cuidado, puede llegar a pasar desapercibido. Anaplasmosis es otra enfermedad que si uno al principio, sobre todo cuando se empiezan a morir los animales, y hasta que no se empiezan a morir algún animal en un corral, por ahí uno no presta mucha atención de recorrida en esos corrales. Entonces, de nuevo, puede llegar a ser muerte súbita como signo. Este caso puntualmente ocurrió hace unos años, hace 2 o 3 años, en el norte acá en Varadero, norte de la provincia de Buenos Aires, unos corrales, donde estos animales habían hecho la compra de unos toritos que venían de un campo recriados en San Luis. Esa era la historia que teníamos nosotros. Eran recriados en San Luis, llegaron a los corrales acá,
perdón, llegaron a los corrales, en San Luis se castraron, y bueno, hubo un montón de datos que se trató de investigar porque algunos animales hinchaban un poco en la verija pensaban que era un problema por la castración que habían tenido esos toritos. Llegaron acá el 18, se hizo la sanidad el 19, y nosotros nos llamaron acá porque el 24 y el 25 empezaron a morir animales en los corrales, sin mucho signo previo. Cuando nosotros fuimos, hicimos necropsia, y lo que vimos fue el tamaño también del vaso agrandado, las pajarillas agrandadas de tamaño, con ictericia, medio amarillento, y indagando un poquito, sacamos muestras de esos animales, se confirmó que tenían anaplasmosis, una concentración elevada con algunos animales con anemia, y un poquito el historial de estos animales habían venido, en realidad habían sido nacidos en la provincia de Formosa, traídos recriados en San Luis, y traídos acá. Anaplasmosis es una enfermedad que es endémica en el NOA, en el NEA, y si se dan las condiciones, animales que vienen de aquella zona, si se dan las condiciones de estrés, sobre todo posiblemente asociados a este transporte, desde San Luis hasta acá, pueden llegar a desarrollar una enfermedad clínica. Y sobre todo el problema clínico lo vas a tener en animales que conviven con estos animales que vienen infectados del NOA y del NEA, y toman contacto por alguna razón, porque se los vacuna, hay pasaje de sangre, o por tábano, o por algún otro, que haya pasaje de sangre de un animal a otro animal de la zona nuestra que no tiene experiencia inmunitaria, y el animal muere clínicamente. Estas fueron todas las muertes que se fueron registrando durante esos primeros días. Por último, acidosis y timpanismo. No voy a hablar mucho porque en realidad son problemas clínicos que generalmente en los corrales se los conocen, generalmente asociados, bueno, el aumento de carbohidratos fermentescibles y toda una serie, una catarata de procesos que dan, que lleva a que el animal muera súbitamente en algunos casos, en otros casos no, o en otros casos el animal presenta una signología clínica que puede llegar hasta recuperarse y empezar a manifestar signos de algo de diarrea, hinchados, rechazo al consumo de alimentos, después predisponente, por ejemplo, para otro tipo de cuadros, como son polioencefalomalasias, problemas de patas. Hay muchos cuadros asociados después a acidosis subclínicas. Y muchas veces el timpanismo básicamente suele, en los corrales, sobre todo en los engordes, sistemas de engorde de corral, el timpanismo, el animal que se hincha, a veces muere sin observar muchos signos clínicos, pero a veces se hincha y se lo ve hinchado en el ijar. A veces es difícil de diferenciar de la acidosis, puede ser frecuente, como dice ahí, un estadio final de la acidosis. Ese animal que se hincha, generalmente esa hinchazón puede llegar a ser dada por líquido que se acumula en el rumen, por esa misma acidez que tiene el rumen, o puede llegar a darse por el éxtasis ruminal que tiene ese animal y que hace que no pueda eructar normalmente y liberarse de ese gas. Entonces puede llegar a tener cualquiera de estas dos enfermedades, pueden llegar a darte muerte súbita dependiendo de las condiciones y cómo fue el origen de esta acidosis. Y para terminar, voy a hablar un resumen de lo que son enfermedades clostridiales, y que básicamente por ahí el título de la charla era las enfermedades clostridiales, pero generalmente cuando uno habla con los productores y incluso con veterinarios, el tema de las enfermedades clostridiales enseguida es un tema que surge frecuentemente como causa de muerte de los animales en los corrales y en sistema de cría. Nos pasa a nosotros con enterotoxemia en sistemas de cría, la vaca que se muere supuestamente de enterotoxemia en campos de cría, y pasa algo similar con la enterotoxemia en los corrales, por ejemplo. Los Clostridium son un grupo de bacterias, como dice ahí, anaerobias, formadoras de esporos, que están ampliamente distribuidas en la naturaleza, en el medio ambiente, e incluso en el tracto gastrointestinal de los rumiantes. O sea, viven naturalmente, muchas veces, en el intestino, sobre todo, de los rumiantes. Entonces, por ahí las dificultades que tenemos a veces en hacer diagnóstico de esto. Porque yo puedo aislar tranquilamente la mayoría de estos agentes clostridiales de un intestino de una vaca, o de un ternero, o de un novillo, y ese dato solo puntual no me dice nada, porque en realidad vive naturalmente en ese ambiente. Generalmente provocan, como dice ahí, toxinfecciones no contagiosas, ese es un dato importante también, porque muchas veces uno tiene la idea de que las enfermedades clostridiales se contagian de un animal a otro, y en general los animales están expuestos a estos agentes, y si se dan las condiciones en el animal, aprovecha la bacteria para proliferar y provocar toxinas, que son las que te dan después la enfermedad clínica. La mayoría de las enfermedades, todas las clostridiales, la mayoría de ellas tienen un curso rápido y de alta letalidad. Y por eso por ahí las podemos introducir y dejarlas incluidas dentro de lo que es el síndrome de muerte súbita. Hay varias enfermedades clostridiales conocidas y reconocidas, y cada una de estas enfermedades clostridiales generalmente es producida por un Clostridium en particular. Vamos a hablar después, hay varios Clostridium diferentes. Cada enfermedad producida en alguna especie animal
y por algún agente bacteriano, por algún Clostridium en particular. Tenemos acá gangrena gaseosa. Vamos a ver que muchas son conocidas, porque uno cuando compra una vacuna clostridial dice contra gangrena, mancha, enterotoxemia y hemoglobinuria basilar, por ejemplo. Son todas enfermedades conocidas. Otras enfermedades que por ahí uno no sabe, tétano es una enfermedad clostridial, es producida por la toxina de Clostridium tetani. Pero bueno, botulismo es una enfermedad clostridial, muy poco frecuente en la casuística nuestra. Hay problemas por ahí, alguna endemicidad en el norte, sobre todo en la provincia de Corrientes, pero en sistemas más extensivos. Por un lado, la gangrena gaseosa o edema maligno es una enfermedad aguda, puede darte muerte súbita, causada por Clostridium septicum, pero también por otras especies de Clostridium que están acá, Chauvet, perfringens, Novi, Sordelli. Esa es una enfermedad exógena, o sea que el animal, la bacteria entra por heridas, por ejemplo, al igual que, por ejemplo, el tétanos. Entra la bacteria a ese nivel y provoca una lesión en tejido subcutáneo, generalmente, y es una enfermedad que se asocia principalmente en ovinos, caprinos y bovinos, y da una lesión bien en subcutáneo, de edema, como dice su nombre, edema maligno, algo de, digamos, puede darte algo de enfisema, generalmente asociado a otro problema, por ejemplo, secundario una infección umbilical, acá en esta foto de acá, secundario, por ejemplo, un parto, una tensión de parto en una vaquillona, después te da una lesión esta vulvovaginitis, y con la proliferación y el crecimiento de Clostridium a nivel de ese lugar de esa herida, que te lleva a ese tipo de presentación clínica. Mancha, que es por ahí la más conocida de las enfermedades clostridiales, mancha o carbunco sintomático. A mí no me gusta mucho el nombre que se le da de carbunco sintomático, porque eso lleva muchas veces a que el productor, nos ha pasado muchas veces que cuando uno le pregunta al productor si vacuna contra carbunco, le dicen que sí, pero en realidad lo que están vacunando es contra mancha, porque el frasquito de mancha dice carbunco sintomático y el productor piensa que está vacunando contra carbunco, que es otra bacteria totalmente diferente que era la que hablamos hoy. Así que preferiría usar el término mancha. Es una enfermedad aguda también, todas son agudas, o sea, un signo de presentación clínica bastante rápida, causada por Clostridium chauvoy, es otro Clostridium diferente a lo que veníamos hablando. En este caso no es el tampoco, por ahí una piensa que la mancha es una enfermedad que se la contagia de un ternero a otro ternero. En general, la mancha es una enfermedad endógena, que el ternero está expuesto en el ambiente, no entra por heridas, como por ahí se piensa muchas veces, sino que el ternero tiene en el músculo, está expuesto en el ambiente, lo levanta del ambiente, está en el músculo. Si se dan las condiciones para que ese Clostridium prolifere en el músculo de ese animal, empieza a crecer, provoca lesiones, provoca toxinas y mata a ese animal. Y en este caso puntualmente, a diferencia de la gangrena o el edema maligno que vimos recién, afecta a los músculos generalmente y es lo que da generalmente, principalmente en los bovinos y muy raramente en los ovinos. Y es la lesión característica de mancha, la lesión característica de músculo en mancha. Por un lado, este edema y sanguinolento y con gas, se ven estas burbujas de gas en el subcutáneo, acá está la piel del animal, y la lesión característica de mancha, que es esta lesión seca, este aspecto seco, rojo, oscuro, que tiene la lesión del músculo. Tétano, también enfermedad aguda causada, no causada por el Clostridium en sí, sino por las toxinas que produce este Clostridium. En este caso sí es una enfermedad exógena, quiere decir que entra por heridas. Esto es bastante frecuentemente diagnosticados de post-castraciones o post alguna maniobra quirúrgica de esos animales que, por alguna razón, si está en el ambiente Clostridium tetani, ingresa esa lesión, empieza a crecer en el lugar de esa lesión, provoca las toxinas que después provoca esa parálisis espástica de los animales que mueren así bastante, digamos, por eso, esta no es, si no viste esto es porque no estabas prestando mucha atención, porque los animales pueden estar incluso algunos días con esta presentación clínica. El animal está con el cuello, digamos, con la cabeza estirado, las patas, manos estiradas, protrusión del tercer párpado, son todas características clínicas bastante frecuentes del tétano en los animales. De nuevo, es una enfermedad clostridial, no te da muerte súbita, vos vas a ver a los animales con esta sintomatología clínica. Hemoglobinuria basilar sí es una enfermedad que te da muerte súbita, porque ya digo, sobre todo en situaciones extensivas, es causada por otro Clostridium, es una enfermedad endógena, o sea, de nuevo, no es que una vaca va a contagiar a otra vaca, sino que la vaca toma contacto con el agente que está en el ambiente. Este agente, a diferencia de lo que pasaba con la mancha que iba al músculo, en este caso va al hígado, y en el hígado, si se dan las condiciones para que crezca, crece y provoca las toxinas y termina matando a ese animal. Y afecta principalmente también a los bovinos.
hay algún reporte acá en Argentina de hemoglobinuria basilar en engorda corral. Da una lesión focalizada en el hígado que es bastante característica, este infarto en el hígado. Y en realidad lo que es más característico clínicamente de esto es el animal el cuadro que se conoce como miada de sangre, el animal que orina sangre, es lo que es más característico de esta enfermedad clínica, por eso tienen así los riñones de este tinte. Y va a tener ictericia, va a estar amarillento el animal. Eso es lo que es más característico de esta enfermedad. Y por último, para terminar, voy a hablar un poquito de enterotoxemia, que es una enfermedad aguda, de nuevo, no contagiosa, de nuevo, no que un animal se va a contagiar, un animal va a contagiar a otro animal, causada principalmente por este Clostridium, pero es una enfermedad que está reconocida mundialmente por afectar a estas especies. Se le afecta al cordero, principalmente a ovinos y caprinos. No hay casi reportes mundiales de enterotoxemia en bovinos. ¿Ah? En realidad el Clostridium perfringens en el tracto gastrointestinal es un agente que está frecuentemente, va a estar presente. Si vos mandás a aislar muestras de contenido intestinal de animales, de ovejas, de bovinos, podés llegar a encontrar Clostridium perfringens ahí. Pero si vos le das las condiciones para que ese Clostridium tenga un sobrecrecimiento bacteriano a ese nivel intestinal, generalmente esto está asociado en los corderos y en las cabras, sobre todo cuando se empieza a hacer alguna suplementación de esos animales, esa dieta con mayor hidratos de carbono y algo de proteína en el ambiente intestinal hace que prolifere Clostridium. Ese crecimiento de Clostridium hace que ese Clostridium provoque las toxinas, que las de este Clostridium en particular es esta toxina, la toxina Epsilon, que se absorben y dan lesiones en diferentes niveles, y no tanto a nivel intestinal, porque eso también es una idea que tienen de que veo el intestino lleno de sangre y enseguida pienso en enterotoxemia, o lleno de gas y pienso en enterotoxemia. Y generalmente la enterotoxemia desde el punto de vista clínico en los ovinos principalmente, por ejemplo, no ves mucha lesión intestinal, sino que ves lesión a nivel de otros tejidos. Como les decía yo, en bovinos no hay casi reportes de enterotoxemia, escasos casos naturales donde no se pudo establecer fehacientemente la asociación entre la presencia de la bacteria o la toxina y en la ocurrencia. Hay algunas reproducciones experimentales donde vos agarrás un ternerito, le metés la toxina aislada de un Clostridium y vos desarrollás la enfermedad clínica, pero desde el punto de vista, en casos naturales no hay casi reportes. Entonces, la idea básicamente de esto era hablar de que normalmente en la mayoría de los casos lo que nosotros vemos cuando nos muestran, hoy en día que está muy de moda el tema del telefonito y enseguida sacar una foto, alguien que hace una necropsia y nos manda por WhatsApp la foto. En la mayoría de los casos cuando te dicen que es enterotoxemia, vos ves la foto y hay muchos indicios de que ese animal ya tiene varias horas de muerto y es muy difícil de ver lesiones, diferenciar una lesión que te puede llegar a dar la enterotoxemia en el ovino, por ejemplo, con lo que uno ve a la necropsia de un animal que ya tiene varias horas de muerto. Entonces, muchas veces lo que vemos en realidad que son lesiones de autólisis, quiere decir, el animal se empieza a podrir, empieza a hincharse, se empieza a hinchar los intestinos, incluso podés ver hasta hemorragia en los intestinos, que puede llegar a ser algo habitual en animales que ya tienen el proceso de autólisis un poco más avanzado. De nuevo te dicen, empiezan a mandar fotos como esta, que es un riñón, dice, estaba así el riñón y este animal se murió hace un rato. A mí si me muestran esta foto así, digo, este animal no se murió hace un rato, digamos, este animal tiene muchas horas de muerto, vemos el aspecto que tiene el riñón, los intestinos hinchados, hay muchos cambios patológicos cambios post-mortem que ocurren después de que el animal muere, que son muy rápidos, sobre todo a nivel intestinal, a nivel renal, y muchas veces este tema se lo confunde porque a la enterotoxemia también se lo conoce como enfermedad de riñón pulposo, que es una característica que se la menciona en los libros, pero tampoco es tan frecuente. Entonces muchas veces, por esta razón es que por ahí el veterinario y el productor tienen en mente que la enterotoxemia es una causa frecuente de muerte, y en realidad lo que vemos en realidad es que no es producto de la autólisis lo que ven, y en realidad decir de eso que es enterotoxemia queda medio grande. No se ha podido establecer realmente un efecto de la aplicación de vacuna clostridial, por ejemplo, en la prevención de estas muertes súbitas en bovinos de Fildot. Hay varios trabajos que mencionan donde eran en rodeos donde ellos supuestamente había una causa de muerte súbita bastante fuerte, aplicaron vacuna clostridial y en realidad no vieron ningún cambio, o sea que tampoco se sabe, o si eran rodeos que habían recibido vacuna clostridial, no vieron ningún efecto en el cese de la aparición de muertes súbitas, o sea que tampoco en ese sentido se puede decir que vayan a proteger para este tipo de problemas. Entonces, para terminar,
lo que es imprescindible es capacitar al personal de campo en la identificación temprana de signos clínicos para diferenciar realmente lo que es muerte súbita de lo que no es muerte súbita, sino esos animales que tuvieron signos. Imprescindible realizar necropsias para tratar de detectar cuáles son las causas reales de las muertes, para que no quede el dato en una planilla solamente que fue muerte súbita y que quede el dato de que fue enterotoxemia sin tener realmente datos concretos. Y una mayor interacción entre el productor, el veterinario y el nutricionista para tratar de detectar mejor estos problemas, porque muchas veces vemos que suelen ser problemas muchas veces asociados al manejo. Así que bueno, eso es más que nada lo que teníamos para presentarles. Están los datos de contacto nuestros de acá, del servicio de Balcarce, por cualquier cosa que precisen y después quedamos dispuestos para las preguntas. Bueno, Germán, muchas gracias por la presentación. Yo ya tengo en el chat algunas consultas que te voy a ir pasando para que puedas ir contestando. Estoy repasando, un segundito. Acá encontré la primera. Lucas Paulini te consulta, Germán, acerca de la intoxicación con ionóforos. Cuando vemos signos que posiblemente nos indican que puede ser una intoxicación con ionóforos, ¿hay algún tratamiento curativo o ya cuando vemos el signo es tarde para implementar medida alguna? Sí, no, lamentablemente no hay tratamiento contra la intoxicación con ionóforo. Lo ideal es dejarlos lo más tranquilos posible. Hay animales que posiblemente lleguen a compensar esa falla cardíaca que están teniendo y no mueran. Podés llegar a tener cuadros de neumonía secundarios a eso por la misma falla cardíaca, el edema pulmonar, pero en realidad no hay un tratamiento. E incluso hemos visto en algunos casos que cuando se instaura un tratamiento con antibióticos, por ejemplo, pensando en controlar una neumonía, podría llegar a ser hasta contraproducente respecto a eso. Así que no hay un tratamiento. Perfecto. Sigo con otra consulta más. ¿Qué hallazgos anatomopatológicos macroscópicos se observan en los cuadros de estrés térmico? Poco y nada. Generalmente lo que te ayuda más que nada es la anamnesis. El dato puntual de cómo fueron las muertes, cuándo ocurrieron, los días, digamos, ver bien los datos climáticos, como para asociarlo a eso, el climático y el diario climático, cómo va, y digamos, el dato importante muchas veces que surge esto, yo no tengo mucha experiencia en la parte de estrés térmico, pero Joaquín Armendano trabajó acá con nosotros, él, digamos, hizo toda una revisión, el impacto que tiene esto, sobre todo en gordes a corral, sombra sí, sombra no, y el tema, por ejemplo, incluso de noches complicadas, donde el animal no tiene la posibilidad de ir disipando ese calor, y las horas, más que nada, que un dato puntual concreto, que haga a las 3 de la tarde, que haga 45 grados y 80% de humedad, versus las horas que estuvo expuesto a condiciones de temperatura. Te da más que nada eso. La verdad que la necropsia te aporta poco y nada, más son hallazgos incidentales, petequias, así hemorragias pequeñas en el corazón, pero no, son todos datos de no mucha relevancia. Bueno, perfecto, gracias Germán. Sigo con otra consulta. Ya lo tenemos a Juan Elizalde que se conectó para la próxima charla. Con respecto a herbalcaloides, preguntan, una vez que un animal dejó de consumir el alimento que contiene herbalcaloides, ¿durante cuánto tiempo es susceptible a sufrir estrés térmico? Y comenta un caso donde recibieron a fines de noviembre animales recriados sobre festucas y a los 3 días hubo temperaturas de media altas y donde esa tropa fue la única que presentó graves síntomas de estrés. Sí, hasta 20 días después es esperable tener muertes por, digamos, estrés térmico, por síndrome distérmico en los animales. Nosotros tuvimos casos este año, enero de este año, hubo un caso acá de mortandad grave, donde los animales hacía ya 4 o 5 días que estaban en un rastrojo de maíz, nada que ver, digamos, pero un planteo sanitario acá en campos de cría, en la zona de Las Armas, acá, partido Maipú, y los animales, era característico, las muertes ocurrieron a las 3 de la tarde, cuando hacía ese día y a la noche, había hecho 30 grados a la noche, no había bajado la temperatura, pero hacía ya casi una semana que estaban en el maíz, recorrimos maíz, no había nada, y fuimos a recorrer el potrero de donde venían esas vacas, y estaba lleno de ryegrass parasitado con herbalcaloides, o sea que podés tenerlo hasta 2 o 3 semanas después de que los animales son retirados del alimento contaminado. Clarísimo, ahí quedó, Leandro, tu consulta.
contestada. Sigo con me siguen llegando mensajes, disculpas si algunos mensajes quedan sin contestar. Lo que vamos a hacer es, nos pueden mandar un correo al que nos manda la pregunta si queda sin contestar, y después yo se la voy a arrimar a Germán para que podamos acercarles la respuesta. Tengo una consulta de Patricio Bertelli, que habla de consulta si el clavíceps africanus del sorgo puede traer problemas con el calor, idem clavíceps purpureum, y si son los búfalos más susceptibles a muerte súbita y por qué motivo. Si es así. Sí, está descripto que pueden llegar a producir alcaloides, pero no hemos tenido nosotros registro de infestaciones graves de sorgos por clavíceps, ni cuadros de intoxicación de síndrome distérmico asociado, de ergotismo, perdón, asociado al clavíceps del sorgo. La verdad que no tenemos experiencia. Con respecto a los búfalos, no sé si la pregunta venía asociada a la parte de estrés térmico o no. En realidad son una especie que de por sí... A muerte súbita, preguntaba de muerte súbita. No, en realidad depende, de nuevo, de qué mueren súbitamente. Sería importante saber cuál es la causa de esa muerte súbita. Porque la muerte súbita, como sí, la idea de la charla esta es que como síndrome, sí, es el animal que se muere, que aparece muerto en el campo o aparece muerto en el corral, pero no es una enfermedad puntual ocasionada por una bacteria o un virus o un parásito particular, sino que es básicamente eso, el animal que muere, y cuando puedes empezar a indagar un poquito te das cuenta que en realidad murió de algún otro problema. Pero bueno, por eso, como muerte súbita en sí, no, te diría que no. Bueno, perfecto. Voy a buscar una pregunta más. Un segundito. Pregunta, ¿cómo se diagnostica la parasitosis de clavíceps? ¿Por medio de laboratorios de botánica o hay algún indicio visual que me permita sospechar de la presencia? Sí, primero ver cuál es el alimento que vos sospechás que puede llegar a tenerlo. No lo vas a tener en un silo de maíz, por ejemplo. No lo vas a tener en un grano de maíz. Lo vas a tener, si estás usando, lo podés tener si estás usando. Hoy en día, la verdad que hace rato que no vemos casos por el consumo de afrechillo de trigo. Que antiguamente sí hubo muchísimos problemas, hace 15 años, había mucho problema de los afrechillos de trigo. No sé si es que creo que se cambió la metodología en la zaranda de los trigos para hacer que no tengan hoy en día tanto clavíceps. Los últimos casos que hemos tenido de clavíceps han sido de animales que se les incorporaba a la dieta algún barrido de cosecha de semilla forrajera, con el objetivo, me estoy metiendo en un tema, ahí está Juan, lo veo en la parte nutricional, con el objetivo de aportar supuestamente fibra a esa dieta, una fibra barata. Usaban barridos de semilla forrajera, donde ese barrido de semilla forrajera estaba lleno era de ryegrass y lleno de clavíceps. Entonces, había que ver cuál es el origen del qué tipo de subproducto, pero te diría que puede llegar a ser o en un barrido de semilla forrajera o en un afrechillo. Hoy en día el resto de los subproductos que se utilizan sería muy raro que esté contaminado con organocaloides. Muy bien, bueno, gracias Germán por la presentación.